Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Marjorie Pulgar. Pertenezco a la carrera de técnico nivel superior en Administración de Recursos Humanos y a continuación le presento mi videoexamen de legislación laboral y previsional. Primera pregunta. ¿Qué principio o principios deben guiar el actuar de los empleadores en Chile en las relaciones con sus trabajadores? Y ¿cuál es, en su opinión, el derecho y el deber más importantes que tiene un trabajador? En Chile, las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores deben regirse por principios fundamentales establecidos en la Constitución y en el Código del Trabajo. Los principales principios que deben guiar el actuar de los empleadores son los siguientes. Número 1. El principio de dignidad de la persona. Los empleadores deben tratar a sus trabajadores con respeto a su dignidad, promoviendo un ambiente laboral libre de discriminación, acoso y maltrato. Número 2. Principio de buena fe. Ambas partes, empleador y trabajador, deben actuar con sinceridad, honestidad y lealtad, respetando los acuerdos y compromisos establecidos. Número 3. Principio de no discriminación. Está prohibido discriminar a los trabajadores por razones de sexo, raza, religión, opinión, orientación sexual, estado civil, entre otros, en cualquier aspecto relacionado con el trabajo. Número 4. Principio de la justicia laboral. Las relaciones laborales deben ser equilibradas, garantizando que las condiciones de trabajo sean justas y que los derechos de los trabajadores sean respetados. Número 5. El principio de protección de la maternidad y paternidad. Los empleadores deben garantizar la protección de los derechos de las trabajadoras y trabajadores en relación con la maternidad y paternidad, entre otras condiciones de salud. El derecho y deber más importante de un trabajador, desde mi perspectiva, uno de los derechos más importantes es el derecho a un salario justo y equitativo por su trabajo, que refleje el valor de sus tareas y responsabilidades y que sea suficiente para cubrir sus necesidades básicas y las de su familia. Este derecho está estrechamente vinculado al principio de dignidad y de justicia laboral. En cuanto al deber más importante de un trabajador, considero que es cumplir con sus responsabilidades laborales de acuerdo a lo pactado, con compromiso y profesionalismo. Esto no solo asegura el buen desarrollo de la actividad económica, sino que también contribuye al bienestar colectivo y a la estabilidad laboral. Ambos aspectos son fundamentales para una relación laboral armónica y productiva. Segunda pregunta. Explique las causales de despidos que existen en la legislación chilena. De ellas, escoja una y explique cómo se debe materializar. En la legislación chilena, el Código del Trabajo establece diversas causales de despido, las cuales pueden ser clasificadas en justificadas y no justificadas. Las causales justificadas del despido son aquellas en las que el empleador puede desvincular a un trabajador siempre que exista una justificación legal. A continuación describiré las principales causales de despido en Chile. Causadas de despido justificadas. Número 1. Las necesidades de la empresa. Artículo 161. Esto ocurre cuando, por razones de reestructuración o crisis económica, la empresa no puede seguir manteniendo al trabajador en su puesto. Número 2. Desobediencia o indisciplina. Artículo 160. Se refiere a que el trabajador no cumpla con las instrucciones de empleador o actúa de manera indisciplinada en su lugar de trabajo. Número 3. La falta de probidad. En el artículo 160 se establece que esto ocurre cuando el trabajador actúa de manera deshonesta, como en el caso de robo, fraude o engaños. Número 4. Condiciones de salud incompatibles en el trabajo. Artículo 160. Cuando el trabajador presenta problemas de salud o que lo hacen incapaz de desempeñar sus funciones. Número 5. Falta de rendimiento. En el artículo 160 se establece que si el trabajador no cumple con los estándares mínimos de rendimiento y productividad exigidos por el empleador. Número 6. Vicios de formas o hechos imputables del trabajador, que están escritos en el artículo 160 y 161. Por ejemplo, si el trabajador incurre en faltas graves como llegar en estado de ebriedad al trabajo. Número 7. Cumplimiento del contrato a plazo fijo o temporal.
Artículo 159. Cuando termina el plazo establecido en el contrato de trabajo sin necesidad de justificar el despido. Número 8. Acción del trabajador que pone en peligro la seguridad. Artículo 160. Cuando el trabajador realiza actos que pueden poner en riesgo la seguridad de las instalaciones o de otras personas. La elección de una causal de despido es la falta de probidad, en el artículo 160. Falta de probidad es una de las causales más graves, ya que implica la deshonestidad o fraude por parte del trabajador en su desempeño laboral. Esta causal se refiere a actos como el robo, mal uso de recursos de la empresa, fraude o cualquier tipo de engaño que atenten contra la confianza del empleador. ¿Cómo se debe materializar? Cuando un empleador decide despedir a un trabajador por falta de probidad, debe seguir un proceso legal que asegure que el despido sea válido. Por ejemplo, debe incurrir en una investigación previa, en una notificación formal, en una indicación de la causal, en un plazo para el despido y en una compensación en caso de que el despido sea procedente. Tercera pregunta. Comente los mecanismos legales que se activan cuando un trabajador queda cesante. Relate el procedimiento que debe seguir el trabajador para activar dichos mecanismos, señalando las instituciones involucradas. Bueno, cuando un trabajador queda cesante en Chile, existen varios mecanismos legales que se activan para proteger sus derechos y ofrecerle asistencia en el proceso de búsqueda de empleo o reactivación laboral. A continuación describiré los mecanismos legales principales que se activan cuando el trabajador es despedido o pierde su empleo y el procedimiento que debe seguir para acceder a dichos derechos. Número 1. Indemnización por término de contrato. En primer lugar, el trabajador tiene derecho a recibir indemnización por años de servicio e indemnización sustitutiva de aviso previo, si es que corresponde. Dependiendo de la causal de despido, el procedimiento es el siguiente. Indemnización por años de servicio. Se otorga cuando el despido es injustificado o si el trabajador tiene un contrato indefinido y es despedido sin justificación. La indemnización corresponde a un mes de sueldo por cada año trabajado con un límite de 11 años. Número 2. Indemnización sustitutiva de aviso previo. Si el empleador no cumple con el aviso previo de 30 días, si el despido es sin causa justificada, el trabajador tiene derecho a una indemnización equivalente a lo que habría ganado durante ese mes. El procedimiento, el trabajador debe recibir la liquidación final de su pago que incluirá estas indemnizaciones si aplica. Si no se paga la indemnización, el trabajador puede demandar al empleador ante los tribunales laborales. El seguro de cesantía es un mecanismo creado para proteger a los trabajadores que quedan sin empleo, proporcionándoles un ingreso temporal hasta que logren reinstalarse en el mercado laboral. ¿Quiénes son beneficiarios? Los trabajadores que se encuentren afiliados al sistema de AFPs, administradoras de fondos de pensiones, y que hayan cotizado al menos 12 meses continuos o discontinuos durante los últimos 24 meses antes de quedar cesante. El monto y la duración. El monto del seguro dependerá de las cotizaciones acumuladas durante el periodo de tiempo en el cual el trabajador estuvo empleado. La duración del beneficio depende de la cantidad de cotizaciones acumuladas. El procedimiento para acceder al seguro de cesantía es reunir los requisitos. El trabajador debe haber estado afiliado al sistema y cumplir con los requisitos de cotización. Solicitar el pago. El trabajador debe presentar la solicitud ante la administradora de fondos de cesantía AFC. Presentar la documentación requerida. El trabajador debe presentar su cédula de identidad y el certificado de finiquito o comprobante de despido. La revisión y pago. La AFC revisará la solicitud y determinará el monto y periodo durante el cual se pagará la cesantía. Búsqueda activa de empleo y capacitación. Para los trabajadores que se encuentran cesantes y desean reinsertarse al mercado laboral, existen programas de capacitación y búsqueda activa de empleo proporcionados por el CENSE, Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, y otras instituciones. El procedimiento. El trabajador puede inscribirse en los programas de capacitación ofrecidos por el CENSE a través de su sitio web. El trabajador también puede
optar por recibir orientación en la red de protección de la comunidad o acceder a programas de búsqueda de empleos donde se brindan herramientas para mejorar su empleabilidad. Acción ante tribunal si corresponde. Si el trabajador considera que su despido fue injustificado o que no se pagaron las indemnizaciones correspondientes, puede recurrir a la Dirección del Trabajo o presentar una demanda a los tribunales laborales. Denunciar a la acción ante el tribunal. El primer procedimiento sería denunciar a la Dirección del Trabajo. Después vendría una demanda en el Tribunal Laboral. La administradora de fondos de cesantía responsable de gestionar del pago del seguro de cesantía. Dirección del Trabajo encargada de recibir denuncias sobre violaciones a los derechos laborales. El Servicio de Capacitación y Empleo SENSE proporciona programas y capacitaciones de empleo. Los tribunales laborales resuelven disputas legales entre empleados y trabajadores, incluyendo demandas por despido injustificado. La Superintendencia de Pensiones supervisa las entidades encargadas de gestionar las cotizaciones previsionales y el seguro de cesantía. Verificar si tienes derecho a indemnización por despido injustificado y recibirla. 2. Solicitar el seguro de cesantía a través de AFC si corresponde. 3. Acceder a programas de capacitación y búsqueda de empleo a través de SENSE si considera que su despido fue ilegal o que no se pagaron las indemnizaciones, presentar una denuncia. Estos mecanismos aseguran que los trabajadores cesantes en Chile puedan recibir apoyo económico y profesional mientras buscan nuevas oportunidades legales. Esa fue la presentación de mi video examen. Muchas gracias.